Hola amigos, bienvenidos a su canal Arte en tus manos. Para hoy les voy a compartir cómo hacer este muñeco de nieve con mucho icopor, porque tiene icopor en toda su estructura y con muchos detalles que les voy a compartir. Aquí se los alejo un poquito para que puedan verlo mejor, apreciarlo mejor, aunque creo que en la foto de entrada y también en la de despedida van a poder verlo y detallarlo. Entonces espero que me acompañen en todo el paso a paso para que aprendan a realizarlo junto conmigo. Recuerda que para apoyar mi trabajo es muy importante esos me gusta, suscribirse, compartir, comentar. Eso activa el algoritmo y nos ayuda mucho. Mil y mil gracias a las personas que hacen parte de los miembros del canal, a las personas que se encuentran en este momento en el chat y nos comparten todo ese cariño y todo ese ánimo que siempre nos dan para motivarnos y seguir creando. Entonces comenzamos un nuevo paso a paso aquí en su canal Arte en tus manos. Bienvenidos. Bueno amigos, estos son los materiales que voy a necesitar. Se los muestro para que ustedes más o menos se den una idea. Aquí voy a utilizar de estos huevos de icopor, hielo seco, unicel, telgopor, o sea tiene varios nombres, depende del país. Este es del que mide aproximadamente 16 centímetros. Es el más grande que yo he encontrado, la verdad. No sé si venga más grande, pero entonces este es de 16 centímetros. Si viene así planito en la parte baja, mucho mejor. Si no, luego lo cortaríamos un poquito, pero el mío viene así. ¿Listo? Entonces, un huevo de estos. También necesito una esfera de icopor. Esta mide 31.5, pero algunas veces las encuentran de 32 centímetros. Es la número 10. Y necesito una de 22 centímetros. Esta mide 22 centímetros el contorno. No recuerdo el número, creo que esta es la número 8. Entonces, aquí les muestro que necesito una, pero ya saben la medida, 22 centímetros. Telas voy a utilizar en este caso fieltro del que es suave o paño lenzi, también me conocen. Este es suavecito porque el fieltro a veces es acartonado. En cambio este es suave, también lo conocen como paño lenzi. En color blanco, gris, negro y naranja. Del naranja la pieza es muy pequeña porque es para la nariz. El negro es para los zapatos, el gris es para los guantes y el blanco sí necesito más cantidad. Creo que lo mínimo que les venden es medio metro y de medio metro les alcanza para 2 huevos y medio, por decirlo así, pues les alcanza para cubrir en total 2 huevos y medio. Voy a usar de estos gorritos que yo les he enseñado en otras ocasiones a tejer. En la descripción y en las tarjetas les dejo el enlace cómo hacer el gorro, cómo hacer la bufanda y cómo hacer el telar. Si de pronto no lo tienen, entonces este gorrito, y si no los quieren tejer, les dejo las medidas en los moldes. La bufanda es de 75 centímetros de largo y 5 centímetros de ancho. También, como ven, todo va inspirado en color gris. Me encanta también cuando viene en color como beige o estos marrones como camel. También se ve hermoso, se los recomiendo. Los hilos también vamos a necesitar que sean correspondientes a las telas. Silicona caliente, tijeras de varios tamaños, brocha para no quemarse los dedos, bolígrafo termoborrable para cuando vamos a dibujar la sonrisa, un bisturí punta de lanza para hacer los cortes. Si no tienen de este, les sirve el bisturí de lámina también. Una lima pico del oro, una lima metálica, esto lo encuentran donde venden cosas para manicure. Se le dice pico del oro por este pico y es muy buena porque nos permite trabajar todo lo que es patchwork. Tengo la nariz en porcelana fría, pero yo la voy a coser, pero si no la cosen, entonces la porcelana fría es opcional. 2 botones negros, estos son de aproximadamente 2 centímetros. Los ojitos los voy a usar en cascarita, estos son aproximadamente de 12 milímetros aproximadamente. Y una cinta métrica, alfileres, agujas, y si de pronto se me ha olvidado algún material, recuerden que siempre en la descripción les dejo la lista de materiales completa y el enlace de los moldes que voy a necesitar para este trabajo. Y con esto comenzamos. Bueno, esos son los moldes que les voy a compartir. Por ejemplo, para cubrir el huevo son 2 piezas, para cubrir lo que corresponde a la cabeza son 2 piezas, para los zapatos también son 2 piezas, para los brazos son 4 y los guantes son 4 y el pico es 1. Les voy a explicar de pronto brevemente cómo sacar los moldes si llegado el caso dicen, no, es que mi huevo es más pequeño o yo sí encontré un huevo más grande. Entonces lo que hacen es que toman la medida de la parte superior a la base central, ¿listo? Y este tiene una medida
de 23 centímetros. 23 centímetros, y tienen que tener en cuenta que hay que introducir tela dentro de la esfera o dentro del huevo de icopor. Entonces siempre dejen 2 centímetros, listo, que sería uno para la parte superior y uno para la parte baja. En este caso mi molde tiene que medir de altura 25, y el contorno tomo la parte más gordita. Entonces le tomo toda la medida a la parte más gordita, y entonces dice que esta parte gordita mide 41.5. entonces cuando ustedes hagan el huevito tengan en cuenta eso. Si es posible, déjenle hasta 1 centímetro, 2 centímetros de más. Es preferible que no sobre tela. Miren, por ejemplo, a mí 27, teniendo en cuenta que mi esferita yo les dije que 25, y de ancho, miren, 23, cuando yo les di una medida más, menos de mi huevo. Siempre lo corto un poquito más, porque si la tela me queda más, pues puedo cortar y corregir, pero si la tela la corto más chica, pierdo el material porque no lo puedo introducir en el huevo. ¿Listo? Entonces allí está, todas las medidas se las dejo en los moldes. Recuerden que es en el blog, y ustedes nos pueden visitar ahí en el blog y tendrán los moldes. Vamos a utilizar en las piezas que se cosen, que son por ejemplo los bracitos, voy a utilizar puntada recta, continua, tipo máquina. Igual yo ahora les muestro bien para que lo vean, y voy a empezar entonces a trabajar para que vayan dándole forma a este muñeco. Bueno, lo primero, tengo mi almohadilla de corte, que la mía es súper chiquitita, pero me sirve mucho para mi trabajo. Entonces tengo mi almohadilla de corte, también el bisturí de lámina normal, tradicional, y lo que voy a hacer es quitarle un poquito esta puntita al huevo. Me perdonan si de pronto en la cámara no se aprecia bien, pero lo voy a cortar, solamente es un pedacito. ¿Listo? Bueno, ya cuando le quité el extremo, entonces marqué el centro del huevo, ¿sí? Para que quedara como dividido en dos. Entonces el lado derecho y el lado izquierdo, así hasta la parte baja. Y con el bisturí, punta de lanza, entonces voy a empezar a introducirlo para hacer el corte por todo el contorno. Bueno, ya hice todo el corte, como pueden ver, puedo introducir la lima sin problema. Y ahora lo que voy a hacer es poner la tela. Esta tela, al ser gruesa, no necesito por eso rellenos, o no necesito de pronto la guata, que en algunas otras cosas a veces la utilizo para dar mayor volumen, pero en este caso no lo voy a usar. Entonces voy a llevar las telas a los extremos. ¿Listo? Por ejemplo, aquí voy a llevarla y la introduzco de una vez a un lado. Aquí también la introduzco a este otro lado del huevito. Ahora miro abajo, si veo que me sobra mucho, introduzco y voy cortando. ¿Listo? Así busco bien donde fue. Miren, aquí lo voy introduciendo y luego voy quitando el exceso o excedente de material. Aquí también me va a sobrar un poquito, pero lo que les digo siempre, es mejor que nos sobre y no que luego nos quede poca la tela y entonces se pierde. Entonces así lo voy a hacer por todo el contorno y luego voy quitando el exceso de la tela.
Bueno, así quedó uno de los lados y ahora hago el mismo proceso al otro lado. Por ejemplo, cuando tengan arrugas, a veces no se quitan totalmente, ¿no? Pero podemos de pronto arreglarlas un poquito, las podemos correr, ampliar y que las arrugas no se concentren en un solo lugar, sino que podemos correrlas de pronto un poquito con la tela. Bueno, ya cubrí entonces el huevo, ¿sí? Lo que corresponde al huevo. Y ahora voy a hacer el mismo proceso, pero con la cabeza. ¿Listo? Entonces ustedes saben, o en la mayoría de las esferas, siempre hay como una vena. Entonces por allí mismo voy a hacer el corte, ¿sí? Voy a introducir igual, voy a hacer el corte por todo el contorno y luego cubriré con las piezas que corresponden a la cabeza. Bueno, igual como les expliqué ahora con el huevo, entonces voy a empezar a cubrir la cabecita también. Voy a poner los 4 puntos, o sea, los 4 puntos sería derecha, izquierda, arriba y abajo. Y si tengo sobrante, pues entonces también se lo quito. Listo, ya cubrí la mitad, ahora me falta la otra mitad. Aquí estoy reutilizando una esferita que es del mismo tamaño de la que les mostré al inicio, sino que esta tiene unos orificios que no sé por qué le hice. Creo que estoy reutilizándola, para algún otro proyecto la utilicé y entonces ahora la estoy usando de nuevo y esta me sirve para darles las medidas. Bueno, aquí lo que estoy haciendo entonces es cubriendo. Ahora voy a hacerlo al otro lado también. Busco los 4 extremos, empiezo a introducir y el sobrante lo corto. Listo, así quedó entonces la cabeza. Ya la cubrí, la voy a dejar a un lado y voy a trabajar los zapatos. Esta es una esfera, como les dije ahora, que mide aproximadamente unos 22 centímetros el contorno. Es la número 8 y lo que voy a hacer es cortarla por la mitad, ¿listo? Para que me haga los zapatitos del muñeco. Bueno, ya tengo entonces la esfera cortada en 2, así serían los zapatitos del muñeco de nieve. Y ahora lo que voy a hacer es como una especie de bolsita. Voy a introducir por el ojo de la aguja 2 hebras de hilo, las introduzco, las llevo al final y les hago un nudo grande. Esto es un nudo grandecito porque luego lo voy a tomar para sujetarlo. Entonces voy a introducirla y aquí voy a hacer puntada recta, continua, pero intermitente. O sea, una vez es así, abajo, hacia abajo, arriba, abajo, arriba.
Y lo que voy a hacer con esta es que luego de terminarla va a quedar como una bolsita y así cubro la esfera de icopor, la media esfera. Bueno, aquí termino la puntada, como pueden ver, y aquí está el nudo y yo lo halo y miren que queda como un bolsito. ¿Listo? Es lo mismo que se hace cuando se hacen pompones, cuando se hacen narices, colas, es lo mismo. Entonces aquí lo que voy a hacer es quitar la aguja. Tengo los dos hilos, voy a introducir la pieza con la parte plana hacia arriba. Listo. Y esto lo empiezo a apretar. Lo aprieto muy bien para que me cubra la media esfera. Miren cómo va quedando. Bueno, así quedaron los zapatitos. Yo le iba a poner inicialmente solamente la pieza de fieltro, la iba a pegar y ya, pero quise darle mayor firmeza para que quede más bonito y entonces corté dos piezas de 7 centímetros, así la circunferencia, en cartón. ¿Listo? Entonces dos piecitas, ahí le adicionan a los materiales. Recuerden que igual en la descripción se los dejo completos. Y lo que hice fue que corté estas piezas cuadradas para rodear o para cubrir mejor, para cubrir la pieza. Entonces lo que voy a hacer, la pieza de cartón, lo que voy a hacer aquí es redondear un poco, solamente un poquito voy a redondearlo así, y esto lo voy a pegar al cartón para que me quede más firme y más bonito. Ahora lo voy a pegar un poquito para que me quede firme y ya empiezo entonces a cubrir. Bueno, ya puse las bases de los zapatos. Ahora trabajaré dentro de un rato en ellos porque quiero decorarle aquí alrededor, ¿sí? Donde está la unión de la pieza de icopor con el cartón. Y también voy a ponerle unos palitos de brocheta pequeños para luego encajarlos en el cuerpo, ¿listo? Para luego unirlos al cuerpo. Entonces voy a dejarlos por ahora aquí y voy a empezar con las piezas que corresponden a los guantes y a los brazos. Entonces lo que voy a hacer es, voy a coser por todo este contorno, listo, puntada recta continua tipo máquina. Si tienes máquina puedes hacerlo a máquina, o si no, como yo, que lo hago a mano. Y luego le voy a dar vuelta a la pieza, lo relleno y lo sello por la parte recta. Lo mismo con los brazos, coso por todo el contorno, doy vuelta a la pieza, lo relleno y lo sello. Igual yo les muestro para que vean cómo se va haciendo el trabajo. Entonces aquí voy a empezar a coser como les acabo de indicar y les voy mostrando el paso a paso.
Bueno, aquí tengo las piezas correspondientes a los guantes. Miren que lo cosí por todo el contorno como les acabo de decir. Y también la pieza que corresponde a los brazos. Ahora lo que voy a hacer es darle vuelta a cada una de ellas y rellenarlo con algodón de relleno. En los materiales al inicio no se los nombré, pero pues si necesito piezas para rellenar, el algodón también. Ahí recuerden que siempre en la descripción les dejo la lista de materiales completa, ¿listo? Así que allí no me va a faltar ninguna material o alguna pieza que necesitemos. Bueno, así, entonces lo relleno y luego lo sello. Bueno, así quedó sellada cada una de las piezas. Lo voy a pegar y cuando ya lo pegue, entonces decoro con peluche para que no se me vaya a ver esta unión. Bueno, y así quedan entonces los brazos con los guantes. Le pegué la pieza de peluche. Recuerden que pueden utilizar cualquier peluche que tengan. En este caso yo tengo este que es como una lana gruesa, y lo utilizo para estas aplicaciones, para esta decoración, pero también les he enseñado en otros videos cómo hacer unas boas en peluche, mink, ovejero, el que sea, les va a servir. Miren cómo quedan, los dejo ya a un lado y voy a empezar a coser lo que corresponde a la zanahoria o nariz del muñeco de nieve. Aquí lo junto, ¿sí? Miren, lo junto así y lo voy a coser aquí con puntada recta continua, como la que hice para los brazos y los guantes. Bueno, así lo cosí, listo, de un lado al otro. Ahora le doy vuelta a la pieza, lo relleno y sello, listo, para que ya no se me salga el algodón.
Bueno, aquí lo sellé y lo que voy a hacer es dar como unas puntadas, ¿sí? Como en espiral puede ser en el momento de que quiera darle las franjas a la zanahoria. Entonces aquí estoy anudando para sellar allí, para que no se me vaya a abrir y se me salga el algodón de relleno. Pero a partir de aquí, entonces empiezo a darle como el hilo en espiral, miren así, a la zanahoria. Bueno, ya quedó lista, entonces la zanahoria, miren, no es perfecta, como tampoco son de pronto las originales, las verdaderas, pero eso es lo que buscamos, ¿listo? Ahora voy a empezar a trabajar los zapatos, le voy a poner una trencilla, lo voy a decorar en la unión que hay entre las dos piezas, la base y la bolita de icopor, y le voy a poner una trencilla. Ustedes verán, se utilizan así doradas, blancas, color plata, o sea, el color que ustedes prefieran, lo pueden ubicar. Lo pego con silicona caliente en los dos zapatitos. Bueno, ya tengo los zapatitos con la decoración en dorado. Ahora los voy a poner donde están las uniones, entonces que ellas se encuentren para que quede tapado en el momento en que le esté trabajando o yo pegando en el huevo. Y voy a hacer algo que le va a dar mayor firmeza al trabajo, ¿listo? Buscamos el centro, aproximadamente el centro, y vamos a hacer un orificio a su lado interno, porque voy a introducir unos palitos de brocheta de aproximadamente 8 centímetros, ¿listo? Entonces voy a hacer, este es el centro, pero el orificio lo voy a hacer a un lado, no precisamente en el centro, a un lado para que me quede centrado, pero en el huevo. Entonces aquí le estoy haciendo el orificio, me puedo ayudar con otro palito de brocheta, miren, ahí ya, lo voy a hacer en los dos. Bueno, ya los tengo allí. Ahora voy a buscar cómo está esta parte que fue donde se introdujo la tela. Listo, allí es donde van a calzar ellos. Entonces primero voy a buscar cómo hago para que calcen. Busco siempre que quede en la mitad, pues digamos que así más o menos. Todavía no lo estoy introduciendo, solamente estoy como buscando el camino. Y cuando ya lo encuentre, cuando yo diga, bueno, aquí ya está centrado y lo puedo introducir, me voy a ayudar también con el bisturí para hacer como el orificio de entrada, porque aquí está la tela y la tela no va a permitir que pase el palito tan fácilmente. ¿Listo? Entonces marco, pueden marcar para que luego puedan introducir los palitos sin problema. Miren, aquí pueden observar que hice los huequitos y entonces ahora puedo introducirlos, pero a mí me gusta aplicarles silicona para que queden firmes, para que quede ya la pieza pegada y no se me vaya a soltar. ¿Listo? Entonces le voy a aplicar silicona y lo introduzco.
Bueno, miren entonces cómo quedan los zapatitos ya puestos. Esta es una idea para que ustedes también puedan hacerle los zapatitos a cualquier muñequito que ustedes hagan. Entonces miren, ahí ya queda firme, queda fijo. Bueno, quedó un poquito lejos de la cámara, pero para que puedan notarlo. Bueno, ahora sí lo voy a dejar por aquí porque sigo trabajando. En este momento continúo con la cabeza. Recuerden que mi esferita tenía unos huecos que ya estaban hechos de otro proyecto, no tiene nada que ver con este, pero los voy a aprovechar porque aquí también voy a introducir un palito para cuando luego vaya a unirlo con el cuerpo. Listo, si ustedes quieren, igual le hacen con el bisturí y ya tendrían el hueco listo. Aquí me voy a centrar principalmente en hacer las expresiones. Entonces ya tengo la nariz, tengo los ojos y tengo que entonces hacer la sonrisa, lo que corresponde a la sonrisa y las cejas del muñeco, que creo que con el gorro no se van a ver mucho, pero igual se los voy a explicar. Bueno, aquí voy a poner inicialmente la nariz para que me dé como una idea dónde va a ir. Digamos que aquí va a ir la nariz. Y con el bolígrafo termoborrable voy a dibujar la sonrisa. Entonces lo necesito ya es como guía. Entonces voy a hacer la sonrisa. Si me equivoco, recuerden que este bolígrafo se puede borrar, porque con el calor se borra. Voy a intentar que me salga en una sola pieza. Bueno, ya hice la sonrisa, me salió de una. Recuerden que si no les sale, borran o lo hacen primero con un lápiz muy suavecito. Recuerden que esto igual es tela, entonces si algo lo pueden limpiar con un pañito húmedo. Los que lo hacen con lápiz, ¿no? Con lápiz, porque este termoborrable con calor se borra. Bueno, aquí voy a ubicar de nuevo la nariz, voy a poner donde tentativamente colocaré los ojos para dibujar también las cejas. Entonces aquí lo voy a poner y las cejas las voy a dibujar aquí arriba. Bueno, ya tengo entonces señalado lo del rostro. Aquí en la aguja introduje 2 hebras de hilo por el ojito. Lo llevé hasta el final. Hago el nudo, o sea que me quedan en total, es como si fueran 4 hebras. ¿Listo? Introduzco 2 y al llevarlo hasta el final me queda doble, o sea que son 4 hebras, porque no quiero ir y venir como les he enseñado en otros videos, que también está bien, sino que voy a aprovechar, por decirlo así, el tiempo. Bueno, el nudo de inicio lo voy a introducir donde voy a pegar la nariz aproximadamente. Entonces así puedo esconder el nudo, ¿listo? Y de aquí lo voy a llevar hasta el inicio, para que se me quede por dentro. Y voy a coser puntada recta, continua, tipo máquina, con una distancia aproximada de unos 3 milímetros. Miren, allí lo introduje. Lo alé un poquito y ya me quedó en la parte interna de la sonrisa. ¿Listo? Entonces voy a empezar a coser.
Bueno, así quedó listo. Ahora voy a aplicar silicona y voy a hacer presión. Cuando ponga la nariz hago presión para que quede bien pegado y para que no se noten las costuras que se hizo en él. Pero entonces debo sostener hasta que seque. Luego también aplico gotas de silicona, como estas cascaritas se pueden derretir, las cascaritas de los ojos. Entonces aplico la silicona, la dejo enfriar un poquito y luego sí los pego. Bueno, aquí le puse ojitos ovalados, estuve ensayando, me gustan los redonditos también, ustedes igual pueden mirar cuál le colocan. Miren, aquí están los redonditos que también se ven bonitos, miren. Sino que a mí la verdad me gustan mucho los ovaladitos, pero miren los redondos quedan súper bien. O si tienen también de estos que se les llaman 3D, entonces ustedes se pueden dar una idea de cómo quedaría con los 3D. Sino que todas las personas no se les hace fácil conseguirlos. Lo otro es que no son tan baratos, no son tan económicos. Quedan muy lindos los muñecos, pero a veces no son tan económicos. En cambio, estos cascaritas sí salen mucho más económicos. Entonces miren cómo queda y ustedes ya pueden elegir cuál le pondrían más. Allí en los comentarios déjame con cuál te gustaría más. Estos ovalados, los redonditos, que miren que ahí se los pongo para que más o menos se den una idea, que igual quedan bonitos, a mí también me parece que quedan bonitos, mírenlos, o los 3D. Yo lo voy a dejar así porque sé que muchos pueden conseguir las cascaritas o botones negros. Bueno, ahora lo que voy a hacer es unir la cabeza al cuerpo. Miren, aquí ya está para que yo los pueda unir. Recuerden hacerle el orificio para introducir el palito. Yo voy a introducirlo aquí. Voy a hacerle con el bisturí. Vamos a ver si ahí en la cámara se nota. Sí. Voy a hacer como la guía. Y recuerden poner un poquito de silicona para que también él permanezca allá adentro. Si quieren pueden también lijar un poco el palito para que estas astillas no molesten tanto. Listo, lo voy a lijar. Bueno, aquí está pegando la cabeza porque debemos aprovechar de una vez el palito para que nos permita que haya estabilidad entre la cabeza y el cuerpo y que de pronto no se vaya a soltar tan fácilmente. También teniendo en cuenta que a veces hay personas que cuando toman, agarran o cogen, depende como le digan en cada país, el muñeco a veces no lo cogen del cuerpo, sino que lo cogen de la cabeza. Entonces es como un soporte, ¿listo? Ahora tengo los brazos, se los voy a pegar aquí a los lados, teniendo también presente que eso me ayuda a tapar la imperfección de los lados, ¿listo? Que igual no me voy a preocupar mucho con el resto porque pues hace parte del trabajo. Entonces aquí los voy a pegar con silicona caliente. Bueno, aquí continúo. Esto aquí cuando peguen los brazos hay que sujetarlos muy bien, ¿sí? No es para pegarlo y soltarlo porque él se les va soltando. Entonces con la silicona igual caliente hay que sostener hasta que seque muy bien. Ahora le voy a poner la bufanda. La bufanda ustedes ya saben que tiene una medida de 75 centímetros. De ese tamaño fue que la tejí. Pero si ustedes no quieren tejer, lo que hacen es que ponen igual una pieza de 75 centímetros, de 5 centímetros de ancho, y la van a sujetar alrededor del cuello del muñeco. ¿Listo?
Entonces miren, yo lo doblo por la mitad y lo que traigo, otro que bordé, lo voy a introducir en como ese ojal que le dejo. Miren, aquí va. Y organizan, ¿no? Organiza para que quede mucho más lindo, para que les quede más firme. A mí me encanta muchas veces tejerles las bufandas a los muñecos porque eso le da como un valor agregado. Es diferente cobrar un muñeco hecho con la bufanda solamente en paño lenzi o en las escocesas, cortarla y ponerla, que son muy lindas. Yo las he hecho también, les he mostrado en otros videos, pero miren que esta bufanda le da un valor adicional. Entonces por eso se las pongo allí, la medida de ellas se las dejo en los moldes. Aquí ya está la bufanda. Ahora le voy a ubicar también el gorro, que también se lo tejí. Voy a mirar aquí en la parte, si puedo subirlo, voy a ubicarme bien. Creo que ahí queda bien. Y le voy a poner el gorro, ese también yo lo tejí y se lo voy a ubicar en la cabecita. Que yo les digo que las cejas no se les van a ver mucho, y es cierto, las cejas no se van a ver mucho. Para el extremo del gorro le puse un pompón, lo compré porque quería que quedara así, peluchudo, que quedara en ese estilo. Miren cómo queda de bonito, no sé, pero a mí me encanta cuando se le puede hacer este tipo de trabajos. Todo esto lo tejí a mano, lo tejí con el telar rectangular. En la descripción les dejo desde donde enseño a hacer gorros, bufandas, pompones también tengo si no estoy mal en el canal, todo eso se los dejo allí. Y lo voy a decorar con este botoncito. Este también lo hice, lo hice en Arte Maníaco, les enseñó cómo se usa como la maquinita con la que se hacen estas aplicaciones, y miren cómo va quedando. Ya se lo voy a pegar. Y bien amigos, entonces le puse los botones que simulan como los carbones, ¿sí? Que le ponen a los muñecos de nieve, un poquito de rubor. Miren cómo queda por la parte de atrás, que a veces me preguntan. Creo que en la cámara no se alcanza a apreciar completo, pero ustedes saben que yo al final les pongo las fotos del muñeco, entonces me interesa que vean por ejemplo la parte de atrás. Creo que allí se ve la bufanda. Las bufandas yo la tejí en una lana más delgada que la del gorro. La de la bufanda la hice de 5 milímetros, 4 milímetros es el grosor de la lana para que dé mayor movilidad y se permita poner así en el cuello. Y la del gorro es más gruesa, es de aproximadamente 8 o 7 milímetros el grosor, entonces queda como más acartonado y por eso también es que queda como tan bonito. Busqué el pompón que fuera del mismo color del gorro, no lo encontré, pero igual así quedó muy bonito. Me gustó el copito de nieve, la expresión de su sonrisa, de sus ojos, todo me gustó mucho. Los zapatos también, siempre limpian muy bien su trabajo. Miren cómo queda. Yo creo que allí ya pudieron apreciarlo un poquito más, ¿verdad? Entonces espero que este trabajo sea de ayuda para todos ustedes, que lo pongan en práctica y que vendan mucho. Las personas que de pronto venden, que vendan muchos, que a mí me alegra mucho saber cuando a alguien le ha servido o le ha sido de ayuda mis trabajos. Recuerda que para apoyar mi trabajo, regálame por favor tu me gusta, que es totalmente gratis. Suscríbete allí en el botón rojo. Si no te has suscrito, puedes hacerlo, que también es totalmente gratis y el botón debe estar en rojo, y si estás suscrito se pone como en color gris. Déjame tu comentario para saber qué te pareció mi trabajo y comparte, ¿sí? Comparte, que eso nos ayuda muchísimo para que otras personas conozcan el trabajo, para que el algoritmo de YouTube se mueva, para que nos recomiende con otras personas. Entonces te lo agradecemos mucho. Nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte en tus Manos. ¡Hasta pronto!